traje una historia que yo no sé por qué no la han sacado, yo creo que va a ser un éxito si alguien quiere producir una película. Por eso hoy yo le aconsejo que esté muy despierto, porque Dios me habló un montón preparando este mensaje y yo le pido al Señor que hoy le pueda hablar a su vida. ¿Cuántos quieren recibir hoy del Señor? Amén. Bueno, saluda al que está a su lado. ¿Vino alguien nuevo hoy que nos visita por primera vez? Alce la mano o alcen en la mano. No, mentira. ¿Sí? Bueno, bienvenidos, bienvenidos. Así que bueno, ¿qué tal si cerramos los ojos y le pedimos a Dios que nos hable? Que le digamos, Señor, hoy venimos con sed de escucharte, de escuchar tu palabra. Padre, te damos gracias en este día por la bendición que tú nos das de poder estar acá, de poder venir, Señor, a alimentarnos con tu palabra. Señor, que tu palabra hoy sea un faro de luz este año para todas las decisiones que tenemos que tomar, para todo lo que tú quieres hacer en nuestra vida. Señor, hoy oramos para que nos podamos entender y podamos aplicar tu palabra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, yo quisiera que abriera la Biblia o la prendiera en su celular en el libro de Hechos y vamos a leer esta historia que quiero que le ponga mucha atención. Es un poco larga, pero no se vaya a distraer. Métase, como decimos en Colombia, en el cuento, métase ahí en la historia. Dice desde el versículo 39: cuando se hizo de día, no reconocían la tierra, pero veían una ensenada que tenía playa, en la cual acordaron parar, si pudiesen, la nave. Cortando pues las anclas, las dejaron en el mar, largando también las amarras del timón, e izada al viento la vela de proa, enfilaron hacia la playa. Pero dando en un lugar de dos aguas, hicieron encallar la nave, y la proa hincada quedó inmóvil, y la popa se abría con la violencia del mar. Entonces los soldados acordaron matar a los presos, para que ninguno se fugase nadando. Pero el centurión, queriendo salvar a Pablo, les impidió este intento y mandó que los que pudiesen nadar se echasen los primeros y saliesen a tierra. Y los demás parten tablas, parten cosas de la nave. Así aconteció que todos se salvaron y salieron a tierra. Amén. Como les quizás esta historia sea una de las historias de las aventuras más épicas que nos narra el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento hay muchas historias, pero esta es de las pocas del Nuevo Testamento que realmente son extraordinarias. Y esta historia comienza con un encabezado en el capítulo 27. Usted tiene la Biblia, se da cuenta que hay un título ahí que dice El naufragio. ¿Sí? Con ese título ya tenemos una pista de lo que trata esta historia, ¿no? Y un naufragio realmente no es algo lindo, no es algo que uno le pueda desear a nadie que vaya en un barco, ¿no? Es un naufragio, es algo que lo que más teme un marinero es a eso, un naufragio. Un naufragio significa que las cosas no terminaron como se pensaba, como se había planeado. Un naufragio quiere decir que el viaje no llegó a su destino. Un naufragio, ¿por qué ocurre? Ocurre porque algo en el camino, algo en el trayecto apareció y afectó, perjudicó el viaje, dañó el trayecto, y eso que apareció, la embarcación no lo pudo superar, ¿cierto? Y se hundió. Eso es un naufragio. Pero también en la palabra naufragio se utiliza coloquialmente ese término para describir. ¿Aló? Hola. ¿Aló? Hola. Pero también la palabra fracaso se usa coloquialmente tal vez para describir el fracaso en intentar algo que anhelábamos. Por ejemplo, yo siempre quise cantar, ¿sabían eso? Pero cuando tuve mi primera audición, naufragué ahí en el intento. De una vez me bajaron el barco, ¿sí? Tal vez hay personas que tenían el sueño de montar un negocio y no se le dieron las cosas que dicen, no, yo naufragué en el intento. O de pronto alguien que se acercó a una chica, quiso conquistar y de una lo mandó por allá lejos, que dice, naufragué en el intento. Entonces, para que hoy no naufraguemos este año, el Señor hoy quiere enseñarnos algo. Pero miren, lo cierto es que en un naufragio siempre hay pérdidas. En un naufragio siempre hay dolor. ¿Cuántos vieron el Titanic?
¿Cuántos nacieron después de la película? ¿Sí? Bueno, eso es del siglo pasado, de nuestro siglo. Bueno, en esa película murió mucha gente, porque en los naufragios hay pérdidas también, hay gente que muere. Ahora, hay algo muy interesante en esta historia y tiene que ver con lo que produjo ese naufragio. Y todo comenzó con una brisa suave del sur que venía, que nadie pensó que luego se iba a convertir en una terrible tempestad llamada Euroclidón. Si alguien quiere un nombre para un hijo, ahí está un buen nombre. ¿Sí? Ahora, esta tormenta Euroclidón, ¿cierto? Golpeó la nave con tanta fuerza que la destrozó en pedazos. Dice la Biblia que todos los que iban allí, incluyendo a Pablo, terminaron en el agua, sujetándose de lo que podían, asustados, temiendo por su vida, sin esperanza. O sea, esta historia realmente es muy fuerte. Yo quiero que vayamos un poco atrás y leamos desde el versículo 13 del capítulo 27. Dice, y soplando una brisa del sur, pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban, es decir, esta brisa como que les dio una señal de que podían zarpar, dice, levaron anclas e iban costando Creta. Pero no mucho tiempo después dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón. Y siendo arrebatada la nave, no pudiendo poner proa al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. Como que la tormenta fue tan fuerte que no tuvieron otra opción que abandonarse a ella, dejarse llevar por la tormenta. Pero en el versículo 19 dice algo tremendo, dice, y al tercer día con nuestras propias manos arrojamos los aparejos de la nave. Comenzaron a botar todo de la nave. Y en el versículo 20 dice algo muy fuerte, dice, y no apareciendo ni sol ni estrella por muchos días. O sea, es decir, estaban en un lugar donde no sabían si era de día o de noche durante 3 días. Dice, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Ahora, yo quiero que piensen esto. La pregunta es, ¿qué hacía Pablo en ese barco? ¿Para dónde iba Pablo? ¿Alguien sabe para dónde iba Pablo en ese barco? ¿Para dónde? ¿Quién dijo Europa? Muy bien, Europa. ¿Y en qué parte de Europa iba? A Roma. Hace el devocional. Muy bien. Efectivamente, Pablo iba para allá. Y lo más importante también es por qué tuvieron que vivir eso. ¿Acaso hubo alguna advertencia que ignoraron? ¿Acaso no tuvieron en cuenta algún detalle importante que los hubiera podido hacer esquivar esa tragedia? Bueno, yo quiero comenzar hablándoles un poco del contexto de lo que pasaba en ese momento. Y es que Pablo en esa embarcación efectivamente iba hacia Europa, iba hacia Roma, porque Pablo al estar siendo juzgado en Israel injustamente por los judíos, por predicar la palabra, lo querían matar y encarcelar. Entonces él era ciudadano romano y como ciudadano romano, ¿qué hizo? Apeló al César. Ese era su derecho. Dijo, ustedes no me pueden juzgar porque yo soy romano. Y pidió que su caso lo llevaran a Roma y allí fuera juzgado. Entonces en ese caso el rey Agripa, que era el que lo estaba escuchando, con otros gobernantes como Festo y un montón de gente, no pudieron negarse a la petición de Pablo y lo enviaron a Roma. Pero obviamente no iba en primera clase. A él lo enviaron como prisionero en una embarcación con muchos prisioneros allí también peligrosos. Pablo iba en ese barco, dice la Biblia, bajo la autoridad o la custodia de un centurión que se llamaba Julio. ¿Se dieron cuenta? Pero hay un dato interesante y es que Julio tenía cierta simpatía por Pablo, como que Pablo le caía bien a Julio. Pablo había hallado mucha gracia delante de Julio, tanto así que Julio, ese centurión, le permitió llevar a Lucas, que era un discípulo que era médico. Se lo permitió llevar para que pudiera atenderlo en el viaje, porque recuerden que Pablo ya sobre ese tiempo él sufría una enfermedad que él llamaba que era un aguijón en su carne. No se sabe qué era. Dicen que era un problema en los ojos, pero qué bueno que Julio le permitió llevar a Lucas. A propósito, Lucas fue el que escribió esta historia, ¿no?
pero no es Lucas el que está, el de los 12 de Jesús, es otro Lucas. Ahora, lo interesante de, de, de ese viaje, ya embarcados ahí, Pablo en una de las paradas que hizo la nave, pararon en un lugar que se llamaba Buenos Puertos. Pablo trató de persuadir a Julio de no seguir adelante, de esperar allí un mejor momento para zarpar. Pablo les dijo, invernemos en este lugar, es muy incómodo, yo sé que es muy incómodo, pero esperemos acá, porque Pablo presentía que no era un buen momento para seguir adelante en el viaje. Pero ¿saben qué? ¿Sabe qué pasó con el consejo y la advertencia de Pablo? Fue ignorada. Julio le dijo, gracias por el consejo, te estamos llamando. ¿Cuántos le han hecho eso? ¿Cierto? Y prosiguieron al destino que se dirigían. Obviamente sin saber que los esperaba Euroclidón, los brazos de Euroclidón, ¿cierto? Y que los haría pedazos, perder el barco y casi morir. Ahora bien, leyendo esta historia, yo pensaba que ahora justo en el mes de enero y estos días que muchos estamos planeando las metas, proyectos para este año, ahora mismo que estamos como preparando nuestro corazón para todo lo que Dios va a hacer. Ustedes sabían que el 10 de febrero comenzamos 40 días de oración, ¿sí? Entonces, en este tiempo que estamos preparando nuestro corazón, debemos aprender, yo creo, mucho de esta historia para no naufragar en el camino. Por eso, si hoy permitimos que Dios nos hable, si hoy usted dispone su oído y su corazón y obedece lo que vamos a aprender, yo le digo algo, vamos a poder evitar los mismos errores que cometió el centurión Julio y la tripulación. Y entonces no vamos a naufragar. No vamos a naufragar en los planes que el Señor tiene para ti y para mí en este 2025. Quiere decir que vamos a poder llegar al destino sin pérdidas. ¿Cuánto les gustaría eso? Por eso yo le coloqué a este mensaje 0 náufragos o 0 naufragios. Este año la idea es que tú llegues a final de año al destino que te propusiste y no haya en el camino ningún naufragio. ¿Cuánto les gustaría eso? Entonces vamos a analizar a la luz de esta historia que está en este libro de Hechos, cuáles son las causas por las cuales vienen los naufragios en la vida de las personas. Porque las mismas causas que hicieron naufragar este barco, las podemos hoy recibir para que no pase lo mismo con este barco que es nuestra vida, ¿sí? Entonces en esta historia hay 3 enseñanzas que quiero compartirles. Hay más, pero se las dejo de tarea, pero yo creo que estas 3 van a ser suficientes por ahora para aprender y no naufragar este año, amén. Entonces la primera causa por la que naufragó este barco y por la cual podemos naufragar nosotros es, escriba si está tomando nota, pensar que la experiencia, que la inteligencia y la capacidad humana supera a la sabiduría de nuestro Dios. ¿Sí? Miren lo que dice Hechos 27, el versículo 9. Dice, y habiendo pasado mucho tiempo y siendo ya peligrosa la navegación por haber pasado ya el ayuno, la tradición, ellos estaban en un tiempo de ayuno, dice, Pablo les amonestaba, diciéndole, varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no solo del cargamento y la nave, sino también de nuestras personas. Pero miren el versículo 11 lo que dice, pero el centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que a lo que Pablo decía. Y en este pasaje podemos ver claramente que el Señor, por medio de Pablo, les estaba dando un consejo, una palabra de sabiduría, que no salieran, ¿sí? Porque si lo hacían, la navegación iba a tener mucha pérdida. Pablo les estaba diciendo, vamos a perder todo lo que llevamos y también hay personas que podemos perder en el camino. Pero ¿qué hizo el centurión? Dice que lo escuchó, pero desechó las palabras de Pablo. Realmente estaba desechando el consejo que Dios le estaba dando. ¿Y qué hizo? Decidió obedecer a la voz de la experiencia, ¿cierto? Decidió dejarse llevar
por la capacidad humana. Dice la palabra que daba más crédito al piloto y al patrón de la nave. Y dejó de un lado el consejo de Pablo. Yo creo que le dijo, mira Pablo, me encanta cómo predicas, oras súper lindo, me quebrantas cada vez que oras, pero seamos sinceros, ellos llevan haciendo esto toda la vida. Es más, vamos acá con el dueño de la nave. ¿Qué tal es la nave? Eso ha pasado muchas tormentas, vamos para adelante. Y le dijeron, gracias Pablo, pero nosotros vamos a seguir adelante. Decidieron dejar a un lado el consejo de una persona que era conectada con Dios, que Dios lo usaba con un discernimiento. Si alguien tenía todos los dones activados, era Pablo. Pablo, Dios le estaba dando como un don de ciencia realmente, saber qué podía pasar. Ahora, viendo esta historia, lastimosamente, esta es una radiografía de la forma de conducirse de muchas personas hoy en día, incluyendo cristianos. Muchas personas hoy no reciben los consejos que llegan de parte de Dios a su vida. Hay un dicho que dice, no le des un consejo al que no te lo pide, ¿cierto? Pero Dios no tiene ese consejo. Él a veces lo manda a uno a darle consejo a alguien que no le ha pedido a uno, ¿no? Y uno, pero Señor, pero Dios nos ama tanto que a veces nos envía personas sin usted pedirle consejo. Porque uno a veces ve que va directo a Bruclidón, va directo a un naufragio. Entonces uno le dice, mira, y la persona que hace lo mismo que Julio, ¿sabes qué? Yo tengo experiencia, yo sé cómo manejar las cosas, pastor o líder, ¿cierto? Y hay otros que ni siquiera buscan consejo. Hay personas que en medio de una dificultad cierran sus oídos, cierran sus corazones a la palabra de Dios y al consejo que Dios envía. ¿Por qué? ¿Por qué pasa esto? Porque se creen sabios en su propia opinión. Se creen sabios en su experiencia, como la que tenía el capitán y el patrón de la nave. Pero, ¿qué dice la palabra respecto a esto? Mire lo que dice Proverbios 26:12. Dice, ¿has visto hombre sabio en su propia opinión? Más esperanza hay del necio que de él. Es decir, es más fácil que el necio no naufrague que un tipo que está lleno que se cree sabio en su propia opinión. Es más fácil que el necio no naufrague. ¿Sí? Yo quiero que piensen esto. La palabra de Dios a través de esta historia que estamos estudiando, el primer llamado que nos hace este año es aprender a escuchar la voz de Dios. Aprender a discernir cuando Dios me está hablando. Aprender a buscar y a atender a tiempo el consejo sabio. Primeramente el consejo lo recibimos a través de la Biblia. ¿Cuántos tienen Biblia? Ese es el primer consejo. Ahí es donde Dios nos habla en primer lugar. Dice la palabra en Proverbios 12, 19, 21. Muchos pensamientos hay en el corazón del hombre. ¿Cuántas voces tú no escuchas? No, tú tienes experiencia. Lánzate que no te va a pasar nada. Ve que el Señor va contigo. Dice muchos pensamientos, pero luego dice, mas el consejo de Jehová permanecerá. Está por encima de eso. Pero miren, también, aparte de la palabra, debemos aprender a buscar el consejo sabio por medio de personas de Dios, personas que Dios ha levantado, personas que Dios ha puesto a nuestro alrededor, es decir, Pablos que van en tu barco. ¿Cuántos tienen un Pablo en su barco? ¿Sí? Gracias a Dios yo tengo un Pablo en mi barco, tengo a mi pastor, tengo líderes, tengo buenos amigos. Yo siempre oro, Señor, dame amigos que sean como ese Pablo, que me den consejos sin pedírselo. ¿Sí? Porque es importante también recibir el consejo de personas que Dios ha puesto para bendecirnos, para guiarnos, personas que han caminado con Dios, personas que es de testimonio. Si a alguien yo le debo prestar mi oído, es una persona que ha pasado por lo que yo he pasado y ha salido al otro lado. O sea, Pablo era un hombre que conocía a Dios. Proverbios 11:14 dice, donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo, es decir, naufragará el pueblo. Mas en la multitud de consejeros, ¿qué dice? Hay seguridad. Pero también me gusta lo que dice Proverbios 24:6, dice, porque con ingenio harás la guerra, con inteligencia. Y si es bueno ser inteligente, tener estrategias,
saber cómo hacer las cosas, pero no alcanza, porque tú puedes hacer algo en el tiempo incorrecto, no te va a dar fruto. Pero la Biblia dice, pero con ingenio harás la guerra y en la multitud de consejeros está la victoria. Tú puedes saber pelear, pero tal vez hay momentos donde no hay que salir a la guerra. Por eso los reyes tenían consejeros, buenos consejeros, para no fiarse en su capacidad militar o en su experiencia. Y eso es lo primero que quiero dejarles en este punto para no naufragar. No te fíes de tu experiencia, no te fíes de tu inteligencia. Fíjate más bien en el consejo sabio. Amén. Yo digo, Pablo también tipifica al Espíritu Santo en mi barco, en mi vida, que siempre está hablando. Por eso siempre decía Pablo que la comunión con el Espíritu siempre está ahí. La segunda causa por la cual naufragó este barco y por la cual yo veo que muchos en esta generación han naufragado en sus vidas es por tomar decisiones basadas en lo que la mayoría aprueba sin tomar en cuenta el consejo de Dios. Y eso fue lo que hizo que esta nave se fuera hacia esa tormenta. Hechos 27:12 dice, y siendo incómodo el puerto para invernar, donde Pablo les dijo, quedémonos acá. Ellos decían, no, este lugar es muy incómodo. ¿Qué nos vamos a quedar acá? Entonces dice, y siendo incómodo el puerto para invernar, la mayoría acordó. La mayoría eran todos menos Pablo y Lucas. Dice, y siendo incómodo el puerto para invernar, la mayoría acordó zarpar también de allí. Ahora, el versículo nos dice algo revelador, que la mayoría acordó algo. ¿Qué fue lo que acordó? Zarpar. Zarpar aún a pesar del consejo de Pablo, el consejo que Dios les estaba dando. Y fruto de eso, ¿qué pasó? ¿Cómo nos damos cuenta al final de la historia? Todo lo que acordó de la mayoría, ¿cómo salió? Pésimo, mal. Todo lo que la mayoría acordó fue lo peor, que ahí salió una mala decisión. Y hay una frase muy común que se dice y es, la voz del pueblo es la voz de Dios. ¿Sí la han escuchado? La voz del pueblo es la voz de Dios. Mi pregunta es, ¿será esto cierto? ¿Ustedes qué creen? Obviamente que no, yo creo que no. Hay muchos grupos de personas que pueden ser la mayoría en un lugar, en una nación, incluso en una familia, que se pueden unir para hacer algo, para acordar algo totalmente equivocado, ¿sí? Totalmente contrario a lo que Dios quiere. Un gran ejemplo en la Biblia, ¿cuál es? ¿Quién me da un ejemplo? Hay uno clásico, cuando todos acortaron, liberen a Barrabás, ¿no? Pero hay uno que me impresiona más y es cuando todos acordaron levantar una torre. Se unieron familias, pueblos, hicieron asado, estaba esa sensación de que estamos haciendo algo bueno. ¿Y que le tocó hacer a Dios? Bajar y desarmarles eso. Porque estaban unidos haciendo algo, pero no algo que Dios quería. Entonces, por favor, pensemos en algo, porque la mayoría de las personas de un lugar se pongan de acuerdo en algo, no quiere decir necesariamente que esté bien. Hace unos años atrás, hace como 15 años cuando yo vivía en Bogotá todavía, o más, en Bogotá, en Colombia, se levantaron unas pirámides. No como las de Egipto, no sé si entiende el término pirámide. Bueno, iba gente y llevaba la plata a un lugar y a la semana se le duplicaba, ¿no? Eso llamaban allá pirámides. Entonces todo el mundo comenzó a meter plata y le daban el doble y la gente comenzó a comprar televisores, carros. Y yo tenía un amigo que era muy escéptico y decía, yo no creo en eso, yo que voy a meter mi plata ahí. Y era cristiano y yo le decía, amén, sí. Pero como vio a la mamá, al papá, a los hermanos, como que se comenzó a convencer. Y le comenzó a la cabeza a decir, pero como todo el mundo lo hace, es bueno. Entonces ya comenzó, pero bueno, yo creo que no es tan malo porque hasta mi mamá lo hizo. Todo el mundo lo hace. Entonces, ¿qué hizo este pobre hombre? Digo pobre porque se quedó así. Vendió la casa que le habían heredado los papás y dijo, bueno, si yo me meto por lo grande.
Y el tipo vendió la casa y fue y llevó la plática a ese lugar justo la semana que cayó. Al que estaba en esa pirámide, no sé si ya salió de la cárcel hace 20 años, pero el tema es que él se quedó, la esposa casi lo deja. Los hijos, mejor dicho, ¿por qué? Porque creyó que porque lo hacía todo el mundo estaba bien. Ahora, mientras yo hacía este mensaje, pensaba que posiblemente puede haber aquí una persona, un joven, una jovencita, que está por tomar una decisión porque quizás todos se la aprueban, porque quizás todos le aplauden, porque quizás todos le dicen que está bien, que el mundo lo acepta. Pero la pregunta que yo tengo es, ¿ya le consultaste al Señor? ¿Ya buscaste consejo sabio? Porque hoy en día si hay algo que tenemos que anhelar y buscar con todo el corazón, no es por ahí ir repitiendo y haciendo lo que el mundo y las mayorías quieren imponer. Estamos en tiempos muy confusos. ¿Y por qué les digo eso? Porque estamos en tiempos donde la palabra ya nos había advertido, donde hay gente y hay multitudes que a lo malo le dicen bueno y a lo bueno le dicen malo. Y porque la mayoría lo piensen no quiere decir que estén en lo correcto. Isaías 5:20 comienza ay, y ese ay siempre, cuando usted encuentre un ay en la Biblia, son consecuencias seguras. Ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Yo quiero decirles algo, la opinión de la mayoría no es una garantía para dirigir mi vida, sobre todo en este tiempo de influencers, ¿no? Porque tenga muchos seguidores y esté opinando a través de un micrófono, no quiere decir que esté en lo correcto. ¿Qué dice Romanos 12? Dice un versículo que seguro usted lo ha escuchado mínimo 1000 veces. Dice, no os conforméis a este siglo. La palabra conforméis es moldear. No te dejes moldear por este siglo. Y siglo significa, en este contexto, época. Cada época tiene un espíritu. Cada época tiene una forma de pensar. Lo que estaba diciendo acá el versículo, no se dejes moldear por la forma de pensar de esta época, sino transfórmese por medio de la renovación del entendimiento para que comprueben cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces hay una voluntad de Dios que es agradable y perfecta y que está por encima de lo que piensen las mayorías. ¿Cuántos creen eso? Ahora, hoy más que nunca, yo quiero decirles esto, debemos ser valientes. Y cada vez los cristianos vamos a tener que ser más valientes. Para no seguir planes, proyectos y decisiones donde el Señor no va a acompañarnos. Miren, yo le pido al Señor, ojalá, o le pidamos hoy al Señor que nos dé la convicción y la firmeza que tuvo Moisés. Moisés no estaba dispuesto a ir a Canaán, aunque todos fueran, si Dios no iba con él, si su respaldo no estaría con él, porque en una oportunidad Dios se enojó con el pueblo y dijo, ¿sabe qué, Moisés? Yo voy a cumplir la promesa. Les voy a enviar un ángel para que los lleve a Canaán, pero yo no voy a ir con ellos. Yo imagino que la mayoría dijo, bueno, al menos envía un ángel y vamos a la bendición. Acordemos y vamos con un ángel. Pero, ¿qué hizo Moisés? Bueno, vayan la mayoría, yo me quedo acá. Dice, Éxodo 33:15 dice, y Moisés respondió, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Y ese aquí que decía Moisés no era un hotel 5 estrellas. ¿Ah? Qué fácil es decir, no me saques de aquí esta playa. Pero Moisés dijo, si tu presencia no va conmigo, no me saques de aquí. Ahora, ¿dónde era ese aquí que estaba Moisés? ¿Alguien se acuerda? ¿Dónde? Cuando ustedes quieran tomar agua, hagan una pregunta. Siempre funciona. Ese aquí era el desierto. Él decía, no me saques de este lugar incómodo, sin agua, sin sombra,
con mucho calor, no me saques de aquí si tú no vas a ir conmigo. Moisés prefería esa incomodidad que moverse sin Dios. Algo muy diferente a lo que acordaron en la tripulación donde iba Pablo. Ellos decidieron, acordaron juntos zarpar, porque el versículo dice que se sentían incómodos en el lugar que Pablo les aconsejó esperar. Esa fue su motivación. Incomodidad. Entonces todos se pusieron de acuerdo y prefirieron, acordaron, mejor seguir adelante, aunque eso significara ignorar a Dios. Mira el versículo 12 lo que dice, y siendo incómodo el puerto para invernar, que les decía Pablo, la mayoría acordó zarpar también de allí. Y yo quiero decirte algo en esta mañana o en esta tarde de parte del Señor. Tal vez es incómodo esperar el tiempo de Dios. ¿Cuánto les gusta esperar? A nadie. Hoy estamos todos ya. Es incómodo esperar el tiempo de Dios. Tal vez es muy incómodo detener tus planes cuando tienes todo organizado, todo cuadrado. Dios te dice, no, para. Es incómodo tener que parar cuando ya tienes todo listo. Es muy incómodo. Es incómodo no hacer lo que todos hacen. Es incómodo. Que ya no vuelvan a contar contigo porque es incómodo llevarte, porque nunca haces nada de lo que hace todo el mundo. Eso es vivir incómodamente. Es incómodo estar en un proceso donde Dios te tiene. Es incómodo estar en un lugar donde Dios te plantó, pero que no está pasando lo que tú quieres. Es incómodo, sí, es incómodo. Pero yo te voy a decir que va a ser más incómodo. Naufragar. Salirte del proceso, del tiempo de la espera, cuando Dios no te ha dicho que salgas. Va a ser más incómodo naufragar por tomar decisiones presionadas por la mayoría. Miren, yo lo pensé para contar esta historia que les voy a contar, pero yo sentí que debía contarla. Hace como 20 años atrás tuve una discípula que fue una valiente realmente. Yo la conocí y venía con el novio, ¿no? Y comenzaron a ahorrar, a planear para su matrimonio. Ellos se separaron para hacer las cosas bien. Ellos venían ya con una historia. Y esta mujer era una de nuestras discípulas más cercanas. Y comenzó a planear su boda. Invirtió mucho dinero en un préstamo que no se iba a hacer para sacar una luna de miel por allá en Cartagena. Pagó el salón, todo listo, repartió tarjetas. Y una semana antes del matrimonio, el novio se perdió 3 días. Cuando apareció, salió a la luz algo terrible. Y como eran cristianos, la mayoría de la gente le decía, no, pero Dios lo va a restaurar, no pierdas la plática de la luna de miel, váyanse y disfruten. Todo el mundo le decía, no, pero ¿cómo van a perder la plata que invirtieron en la boda, en el salón? Todo el mundo estaba pensando en el qué dirán menos en lo que pasó. Y esta mujer un día, 2 días antes de casarse fue al apartamento y nos dijo, ¿qué hago? Porque esto, para mí, él me ha prometido que nunca más lo va a hacer. ¿Qué hago? Yo le dije, mira, yo no te puedo decir qué hagas. Tienes que buscar a Dios y tomar una decisión, pero lo que hagas, yo te apoyo. Y esta mujer, ¿por qué digo que fue valiente? Porque hay un dicho en Colombia que dice, mejor colorado que pálido toda la vida, ¿no? ¿No? Solo está en Colombia. Bueno, lo entendieron igual, ¿sí? Entonces, al otro día recibimos un mensaje. Les pido disculpas a todos los invitados, pero se canceló la boda. Llamadas de todo lado, se tuvo que... Pero ¿saben qué? Hoy en día, porque con el tiempo tú te das cuenta, las decisiones, se casó con una persona que sí estaba en el plan de Dios. Este chico no volvió más a la iglesia y cayó en ese pecado y siguió ahí, pero esta mujer fue valiente para aprender a escuchar la voz de Dios y no dejarse guiar por la mayoría que le decía, ya tienes todo pago, ya lánzate, no sé qué, pero, o sea, yo decía, pero es su vida. Y fue valiente para decir, voy a buscar a Dios y lo que Dios me diga que haga, voy a hacer. Amén. Eso es un ejemplo de muchos que pueden pasar. Nunca es tarde para tomar decisiones, pero siempre tómalas sin dejarte presionar por los demás. Hoy en día hay una cosa que se llama la presión de los iguales. Ay, todos tienen iPhone 16, ¿ya va?
Yo todavía ando acá con el 8, ¿sí? Entonces me endeudo porque todos tienen eso, o porque todos, bueno, no quiero alargar el punto, pero ustedes me entendieron. Es la voz de Dios la que está hablando, aunque en ese barco la mayoría acordaba otra cosa. Entonces, esta es el segundo característica por la cual se naufraga. ¿Ven? La tercera y última, pero no es para que suba el pensamiento, porque todavía me falta otra más, no otra más, sino el cierre. Dice, la tercera causa es naufragamos si nos dejamos llevar por nuestros deseos y emociones y no por la voluntad de Dios. Si ustedes ven la historia, ellos naufragaron por ser emocionalistas. Hechos 27:13 dice, y soplando una brisa del sur, pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban, ellos que estaban deseando, que apareciera una señal que les dijera zarpen. Y vino esa suave brisa del sur que dijo, está tibia. Quiere decir, esto es una señal que debemos salir, ¿cierto? Este versículo dice, y soplando una brisa del sur, pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban, levantaron anclas y se fueron. Prácticamente es lo que dice acá. Entonces, este versículo quiere decir que los marineros, al sentir la brisa, fíjense que aquí habla de lo que se siente, sintieron como esa tranquilidad, ¿cierto? Ya tenían esa señal que estaban esperando y entonces confiados en esa señal y en lo que sentían, se produjo una emoción que les puso un velo a la realidad y a lo que Pablo les había dicho. Y entonces zarparon directo a la tempestad, directo al naufragio. Ahora, piensen esto, hoy muchos de nosotros apenas percibimos una pequeña señal, un pequeño viento del sur que coincida con lo que mi corazón quiere, nos dejamos llevar, ¿sí? Y eso es muy peligroso. Las señales y las emociones nunca van a estar por encima de la voz de Dios, de su consejo. Yo quiero que piensen eso, ya Pablo les había advertido algo, pero ellos buscaban una excusa para hacer lo que querían y deseaban, que era salir, zarpar. Y saben, hay personas que están obstinadas, obsesionadas con hacer algo, un negocio, una relación, un viaje, y buscan señales que les acrediten que van por el camino correcto. Buscan más señales que al Señor. Buscan señales que se acomode con lo que su corazón desea y no con lo que Dios quiere. ¿Y qué nos dice la Biblia al respecto? Jeremías 17:9. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. No solo es engañoso, es que, imagínense, tu corazón y el mío es perverso. Así uno él tiene un buen corazón, pero dice que es engañoso y es perverso. Nos puede engañar, nos puede hacer cometer errores. Entonces piensen en eso. Al seguir nuestros propios deseos y percepciones, corremos el riesgo de dos cosas. Primera, de alejarnos de los propósitos de Dios. Pero lo más grave, de ser engañados por el enemigo. El enemigo sabe, identifica, él está como, ¿qué dice la Biblia? Como león, ahí bordeándote, mirando en qué momento te vuelves, porque él sabe quiénes son los emocionalistas. Y entonces él es experto en qué? En disfraces. ¿Ustedes sabían que él se puede disfrazar de un ángel de luz? Entonces hay personas que Dios les dijo, no, está el negocio. Y de pronto dice, pastora, que no sabe. Con el que íbamos a hacer el negocio, se volvió cristiano. Y uno dice, ¿y qué cambia eso? No, pues que es una señal, ¿no? ¿Cuántos han hecho negocios con cristianos y no han salido bien las cosas? La niña, la chica que dice, pastor, mira, me enteré que esta persona que me gusta va a la iglesia, es cristiana. Y uno le dice, pero ya Dios te ha hablado. Sí, pero eso es una señal, ¿o no?
Lo vio orando por los alimentos. Y uno dice, o sea, ¿qué quieres que te diga? ¿Qué quieres escuchar? Es más, se ve chosen. Dice, bueno, amén. Pero miren, el enemigo es experto en disfraces. Se puede disfrazar de lo que tú quieras para engañarte y hacerte sentir que es una señal de parte de Dios. Ah, pastor, ¿usted por qué dice eso? No, es que yo no digo esto, lo dice la palabra. Si está muy maravillado de lo que digo, pues mire lo que dice Pablo, dice, y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Es por eso que la palabra de Dios es muy clara y nos advierte que no nos debemos fiar de nosotros mismos, de nuestras percepciones, de nuestro corazón. Nuestra confianza debe estar cimentada en lo que Dios ha dicho. Debe estar nuestro corazón arraigado en Él. Dice Proverbios 3:5, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Amén. Ahora sí se puede subir el del piano. Quiero decir algo para cerrar este mensaje, ¿sí? Y quiero hablarle ya para terminar, de pronto aquí a alguna persona que puede decir, pastor, este mensaje me hubiera gustado escucharlo hace un año, porque el año pasado naufragué. O de pronto si lo hubiera escuchado hace un mes, pero estoy justamente agarrándome de lo que pueda para no hundirme. No le voy a decir que alce la mano quien está así. Personas que ya naufragaron, o quizás en este mismo momento hay alguien que está en medio de la tormenta, donde no sabe si es de día o de noche, y está en un momento muy complicado donde no sabe qué está pasando en su vida, qué va a pasar, hay una zozobra, no sabe qué va a pasar. Tal vez hay alguien así que se siente sin esperanza y sin rumbo. Y yo quiero decirte algo. Lo primero y más importante que debemos comenzar a hacer, si naufragaste o si estás en medio de una tormenta, es reconocer por qué llegaste ahí. Eso es lo primero. Parar y comenzar a mirar los pasos hacia atrás. ¿En qué momento? ¿Qué fue que terminaste ahí? ¿Por qué llegaste ahí? Tal vez tienes que reconocer hoy que fue por un consejo que ignoraste, por un Pablo que vino a tu vida sin que te diera consejo y te dijo de pronto, ¿estás orando? ¿Por qué no has vuelto a la iglesia? ¿Por qué no has vuelto a la célula? Tal vez el momento que usted le dijo, ¿a usted qué le importa? Ahí comenzaste a preparar tu nave para la tormenta. Bueno, no creo que le hayan dicho así, pero lo pensaron. O tal vez fue en el momento que dejaste que tu vida fuera influenciada por mayoría, por lo que la gente pensara y te metiste en una tormenta. Naufragaste de una relación porque te dejaste llenar de argumentos de la mayoría de lo que estabas haciendo estaba bien y hoy estás pagando las consecuencias. Hay que reconocer eso. O tal vez debes reconocer que tu corazón te engañó, que tu corazón te mostró cosas que simplemente eran oasis, que no eran verdad, que te dejaste engañar por señales que eran simplemente disfraces. Eso es el primer paso. ¿Y por qué les digo esto? Porque lo vi en la historia. Porque en la historia que leímos, cuando estaban en plena tormenta, en el momento más duro de la tormenta, donde se agarraban de todo, yo me imagino, por eso digo que deberían hacer una película acá. En ese momento tan difícil, Pablo les dice algo interesante. Y es lo que normalmente le dice a uno la mamá cuando uno se equivoca. ¿Qué le dice la mamá a uno? Te lo dije, ¿no? ¿Cierto? O la esposa. Te lo dije, ¿no? Y bueno, Pablo fue el que impuso esa moda. En medio de la tormenta, yo leía esto y dice increíble. Pero vamos a leerlo, dice Hechos 27:20. Y no apareciendo ni sol ni estrellas, perdón,
por muchos días y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Como que están en el peor momento y llega alguien y te dice, oye, ni siquiera te mira, tú ya sabes qué te está diciendo. Estaban ahí, vamos a morir. Y Pablo dice, entonces Pablo, como hacía ya mucho tiempo que no comíamos, mira lo que dice. Y quiero hacer un paréntesis acá porque cuando uno entra en una tormenta donde Dios no está, comienza a ver la escasez en muchas cosas. Porque si Dios está en la tormenta, siempre hay bendición. Pero ellos ya llevaban tiempo sin comer. Mira, esto no lo tenía planeado, pero una buena forma de saber cuando no estás en la voluntad de Dios es cuando todo en tu vida comienza a tropezar. Como cuando David quiso llevar el arca en bueyes, tropezaban. No es la forma. Y Pablo dijo, yo creo que Pablo se levantó porque dijo, tengo que decirles porque yo estoy pagando las consecuencias. Dice, entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo, habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta tan solo para recibir este perjuicio y esta pérdida en la que estamos. Pablo lo primero que hizo fue hacerles caer en cuenta el error que habían cometido. Si tú no reconoces el error, ¿sabes qué va a pasar? Lo vas a volver a cometer. Pablo quería que ellos entendieran que sus decisiones los habían llevado a esa situación. Y si algo tenemos que aprender es hacernos cargo de nuestras decisiones. Ellos estaban ahí porque confiaron más en el capitán que en la voz de Dios. Y el mensaje humanista de este tiempo es, tú eres el capitán de tu barco, campeón. ¿Sí? ¿Lo han leído? Ese es puro mensaje de TikTok. Tú eres el capitán de tu destino. Tú puedes. Yo digo, no, la Biblia no dice eso. El capitán de mi barco es Cristo. Entonces Pablo le estaba diciendo, entiendan que sus decisiones, en quien confiaron, los llevó a esta tragedia en la que estamos. Básicamente estaban ahí sufriendo esa tormenta realmente por ignorar el consejo de Dios. Porque mira, yo te voy a decir algo. Tú nunca podrás decir que Dios no te ha hablado. Siempre Dios, un minuto antes, algo pasa, algo te habla para guardarte. El tema es que estamos tan obsesionados con lo que queremos hacer que no escuchamos a Dios. Entonces lo primero que debemos hacer en esta tarde es reconocer y pedirle perdón a Dios. Lo segundo que quiero decirte es que aunque estés sufriendo, aunque hayas sufrido, yo te voy a decir algo, aún hay esperanza. Dios sigue al control. ¿Y por qué lo sé? Porque después de que Pablo les dijo, se los dije. Pablo hace algo tremendo y es Hechos 27-22, dice, pero ahora os exhorto a tener buen ánimo. ¿Sí? Pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios, de quien soy y a quien sirvo, diciendo, Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante el César. Y aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así como él me ha dicho. ¿Saben que Dios no había abandonado ese barco porque en ese barco iba alguien que doblaba la rodilla? En tu familia, si están pasando por una tormenta, debe haber alguien que esté buscando a Dios. ¿Y sabes quién es esa persona? Diga, yo. No es la persona que no vino. Si hubiera venido mi esposa, diría ya no. Si tú viniste, es porque Dios está diciendo eso. Gracias a Dios en ese barco había alguien metido con Dios en medio de la tormenta. Dios no te ha abandonado. Si tú lo buscas, dice la palabra que Pablo buscó a Dios y Dios, ¿qué le envió? Un ángel. ¿Qué significa ángel? Mensajero, ¿no? Entonces él comenzó a buscar una respuesta y Dios envió un ángel en medio de la tormenta. Si hoy en medio de la tormenta
o del naufragio, comienzas a buscar a Dios, Dios te va a enviar la respuesta. No te garantizo que te envíe un ángel, pero hay muchas personas que Dios usa como ángeles para hablarte, para restaurarte, para orar por ti, para darte una respuesta. Dice la Biblia que muchos hospedaron ángeles sin saberlo. Cuando tú buscas a Dios, Dios siempre habla. Y Dios le mandó una palabra que levantó el ánimo de Pablo, pero no solamente de Pablo. Pablo hizo que esa palabra levantara el ánimo de muchos. Y yo quiero decirte algo, tal vez esa respuesta es de ese momento que estás viviendo, es este mensaje. Para Dios decirte, no importa lo que estás pasando, ánimo. Si reconoces por qué estás acá y buscas al Señor, Dios va a enviar la respuesta. Y quiero, el último punto para orar, decirte que la respuesta que vino fue básicamente una. El ángel que le dijo a Pablo, es necesario, Pablo, que comparezcas ante el César. Es decir, tu fin no puede ser acá porque yo te necesito allá. Entonces ninguna tormenta va a obstaculizar lo que Dios quiere hacer en tu vida. ¿Sí? Dios tiene planes para Pablo y le dijo, tú vas a salir porque hay planes y te voy a conceder a la gente que va contigo. Cuando tú eres una persona de propósito, no solamente te salvas tú, sino se salva la gente que va contigo. Amén. Entonces, es lo mismo. Cuando Dios le dice eso a Pablo, Pablo entendió, o sea que esto es difícil, pero vamos a perder simplemente cosas, pero no, este no es mi fin. Y yo quiero que se vaya con eso en esta tarde. Es como cuando Elías estaba encerrado en la cueva y Dios le dice, ¿sabes qué? Tienes que bajar y seguir. Tengo muchos planes para ti, esta tormenta no va a detenerte. Y es lo mismo que yo siento de parte de Dios decirles en esta noche. Y yo quiero que piensen algo en las tormentas. Si hay un lugar donde Jesús siempre aparecía, ¿dónde era? En las tormentas, para ayudar a sus discípulos. Y tú y yo no vamos a hacer la excepción, amén. Entonces yo quiero que te coloques de pie. ¿Cuántos recibieron hoy en esta tarde? Amén. Entonces yo quiero que ahí te coloques de pie. Si Jesús está con nosotros, seguro no vamos a naufragar, ¿no? Lástima, hoy tendríamos que haber cantado la barca, ¿cierto? Mateo 8:26 les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose reprendió los vientos y el mar y se hizo gran bonanza. Primero que yo quiero invitar a las personas es a recibir a Jesús, a subirlo a la barca. Porque eso es lo primero. Si tú tienes a Cristo en tu corazón, nunca te vas a hundir. Él va a estar ahí para ayudarte en medio de la tormenta. Cuando partamos de este mundo, Él ya tiene el destino asegurado para dónde vamos. Amén. Entonces lo primero que yo quiero hacer es que ahí con la luz apagada un poco, cierre sus ojos. Y lo que les voy a decir, tal vez muchos dirán, no tiene sentido porque yo vengo a la iglesia hace años. Pero hay una diferencia entre ser una persona que va a la iglesia a ser un cristiano. Yo quiero que usted reciba hoy al capitán de su barco en su corazón. Que usted hoy se cerciore de que Él está en su vida. Que usted lo tiene a Él. Porque ¿cuántas veces hemos cantado? Sí, lo tenemos a Él, lo tenemos todo. Pero eso es una realidad en tu vida. Porque si todavía tú tomas tus propias decisiones, significa que aún Jesús no es el capitán de tu vida. Yo quiero que cierres tus ojos ahí y repitas esta oración después de mí. Señor Jesús, hoy reconozco que te necesito. Hoy reconozco mis errores, mis pecados. Y reconozco que he vivido esta tormenta o he atravesado por tormentas porque no te he tenido como el Señor de mi vida. Por eso en esta tarde hoy abro mi corazón y te recibo como mi Señor, mi Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida y nunca lo borres, Señor. Dile con todo tu corazón eso. Dile, Señor, gracias porque
Hoy esta palabra me prepara para lo que tú vas a hacer este año. La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Dios no quiere que este año naufragues. Por eso hoy toma la determinación ahí en oración de decir: Señor, voy a confiar en ti. Mi experiencia no es suficiente. La inteligencia que puede haber en muchas personas no es suficiente. Es importante, pero no es suficiente. Yo hoy determino, Señor, confiar en tu consejo. Yo hoy determino, Señor, abrir mis oídos a escuchar tu voz. Perdóname, Señor, si las veces que tú me has hablado he cerrado mi oído. He confiado más en otras personas que en ti. Díselo al Señor. Dile: Señor, yo sé que mis naufragios han venido por no estar buscando tu presencia, por no acercarme a ti. Pero en este viaje que vamos, que se llama 2025, quiero escuchar tu voz, Señor. Y también, Señor, en esta noche, en esta tarde, tomo la determinación de no dejarme llevar por las corrientes de este mundo, de la mayoría. Señor, hoy reconozco que estamos en tiempos donde a lo bueno le dicen que es mal. Y hoy yo sé que el Señor está quitando el velo de muchos jóvenes de acá, que Dios los llama a ser como Moisés, a ser como Daniel, que decidió no contaminarse de la comida de la mayoría del rey, sino hacer las cosas para Dios. Padre, hoy te pedimos perdón si este siglo, esta época ha logrado moldear nuestro corazón, ha logrado adoctrinarnos, Señor, y comenzar a ver las cosas distorsionadas. Perdónanos si hemos comenzado a levantar torres de Babel, que solo nos dé la gloria a nosotros, sino a ti, Señor. Hoy dile al Señor: es un tiempo donde Dios quiere que tú ores, que reconozcas. Señor, te pido perdón porque me he dejado guiar por mis emociones, porque a pesar de que estoy en un lugar incómodo, y hay muchos que están tal vez pasando por un tiempo de espera, por un tiempo de disciplina, por un tiempo de proceso con el Señor, y están tan incómodos que han pensado zarpar, pero no hemos entendido que a veces Dios permite esos tiempos de incomodidad para guardar nuestra vida, para que crezcamos, para que confiemos en Él. Danos discernimiento, Señor, que no nos dejemos engañar por el enemigo. A veces vemos pastos verdes en lugares donde realmente hay desiertos. Cuando Lot se retiró de Abraham, él se fue al mejor lugar que vieron sus ojos, pero era un lugar que lo acercó a Sodoma y Gomorra. Yo te digo algo, dile: Señor, abre mis ojos espirituales. Padre, perdóname si he sido un cristiano carnal, que se deja llevar por lo que siente todo el tiempo. Ayúdame a confiar en ti, Señor, a confiar en tu palabra, a confiar, Señor, en lo que estás haciendo. Y Señor, yo sé que este tiempo es muy corto para seguir orando, pero que hoy puedas tener un encuentro con Dios tal vez más tarde y decirte: Señor, yo este año no quiero naufragar. Este año, Señor, va a ser el mejor año. Este año, Señor, yo declaro que voy a llegar al destino que tú quieres llevarme, Señor. Y oro por aquellas personas que están por botar la toalla, por aquellas personas que naufragaron o que se sienten en una tormenta. Hoy el Señor te dice: ten ánimo porque el Señor tiene planes contigo. El Señor tiene un destino que te está esperando. El Señor tiene un destino al que te quiere llevar, y esta tormenta, este impasse, por difícil que sea, no va a ser un obstáculo para que Dios haga lo que va a hacer con tu vida, con tu familia, con tus hijos, en el nombre de Jesús. Dale gloria a Dios.